¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro... Gloria a Dios, esta tarde les damos bienvenidos a todos ustedes que están con nosotros esta tarde por medio del internet, por medio posiblemente de Facebook o Instagram. Le damos gracias a Dios que ustedes han decidido de participar con nosotros en este servicio, este día de Pascua, este día en cual nosotros recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más temprano en este día tuvimos servicio en inglés y esta tarde vamos a tener servicio en español con la predicación de Dios. Pero antes de empezar con la predicación y el ministerio de la palabra de Dios, queremos tomar un momento para hacer oración por aquellos que están sufriendo en estos días, a aquellos que están sufriendo físicamente, emocionalmente, económicamente. Igualmente queremos orar por nuestra nación esta noche, que durante este tiempo oscuro, esta noche oscuro, que mucha gente pueda encontrar la paz que solamente el Señor Jesús les puede dar. Les invito que juntamente conmigo ustedes oren donde estén. Señor Jesús, te damos gracias esta noche porque estás con nosotros para ayudarnos, para hacer una fuerza para nosotros. Tú eres un rey valiente por nuestra parte. Eres un refugio en tiempos de oscuridad, en tiempos llenos de tinieblas. Señor, podemos tener confianza que tú estás con nosotros cada día y cada momento. No vamos a perder la esperanza que tenemos en ti. Tú nos has dado la habilidad de tener fe conforme tu palabra, en tu obra, en todo lo que tú has hecho para nosotros, para que podamos seguir adelante como individuales, como familias y como una sociedad. Te pedimos por todos que están sufriendo, unos que han perdido a una persona amada, Señor, que les des fortaleza, que guardes los corazones y las mentes. En este día, Señor Jesús, te pedimos por la fuerza que viene por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. A ti te damos la honra y la gloria. Amén. Esta noche
les quiero invitar a que ustedes abran sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 12, y voy a empezar a leer el verso 25. Una vez más, para nosotros es un honor de que ustedes han decidido a participar en servicio con nosotros para oír la predicación de la palabra de nuestro Dios. Empezando en verso 25 del libro de Hebreos capítulo 12, la Biblia lee así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con la ayuda de nuestro Señor Jesús, les quiero predicar sobre el inquebrantable e inmutable reino de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más les quiero invitar a orar por el ministerio de esta palabra de Dios, que haga la obra en nuestros corazones, que nuestros corazones esté lleno de fe para recibir la palabra de Dios, para que la obra de Dios se manifieste en nuestros corazones, nuestra mente y nuestras vidas. Señor Jesús, a ti te damos gracias una vez más, sabiendo que el reino de Dios te pertenece a ti con todas las cosas que tú nos has prometido. Hemos recibido de ti, de tu mano, la paz, la misericordia y la gracia, para poder seguir adelante de día a día, caminando en fe, dándote gracias a ti, sabiendo que no eres movido por ninguna cosa que pasa en este mundo ni en los cielos, pero tu reino es permanente, seguro y estable, y en ti confiamos esta noche. Bendícenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra ilumine nuestra mente y nuestros corazones para recibir la sabiduría que es celestial, para recibir las palabras de tu Espíritu en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nosotros en esta noche, en este día de Pascua. Aquí, Señor, recordamos tu resurrección, que por tu vida, tu muerte y resurrección somos bendecidos hoy este día. En el nombre de Jesús oramos juntos. Amén. Gracias a Dios le damos a Él esta noche, porque Él siempre está con nosotros, Él se aparta de nosotros. Yo sé que nosotros muchas veces pasamos como individuales, a veces como familia y como sociedad, por tiempos muy oscuros, tiempos llenos de tinieblas, en cual muchas veces se pierde la esperanza. Y vivimos en tiempos hoy en día en que hay mucha incertidumbre, hay muchas sentido de angustia y ansiedad, porque muchas cosas han sido movidas en cual nosotros de una manera o la otra poníamos nuestra confianza.
Pero así ha sido la creación desde el principio. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en las cosas mundiales, en las cosas de este mundo, porque no son eternos, no son permanentes. Ahorita en esta noche y para mañana y para todos los días que tengamos en esta tierra, la Biblia nos ha declarado que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Es importante reconocer que aunque las cosas del mundo sean sacudidas, el reino del Señor Jesucristo es inconmovible. Es un reino seguro y permanente que no va a ser sacudido por ninguna manera, por ninguna circunstancia, y no hay ningún día en cual llevará o llegará oscuridad o tinieblas a este reino. En los tiempos antiguos, la humanidad les ponía la confianza al sol, a la luna y a los cuerpos celestiales. Pero aún esas cosas igualmente no van a permanecer. Igualmente no son inconmovibles. La Biblia aún dice que llegará el tiempo en que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Posiblemente no literalmente, pero la Biblia nos hace saber que aún los cuerpos celestiales van a perder su lujo y van a perder su sentido y van a ser movidas, van a ser sacudidas. Realmente no solamente nosotros tenemos la confianza en el reino de Dios. Es lo único en que nosotros podemos poner nuestra confianza hoy en este día es en el reino de Dios que es eterno. En el reino de Dios sabemos que podemos poner nuestra fe en Dios, en Jesucristo. Nosotros sabemos que en Jesucristo Él tiene un reino eterno para cada persona que confía y tiene fe en Él. La Biblia dice, conforme al reino de Dios, que en ese reino la polilla y el óxido no se corrompen y donde los ladrones no pueden entrar para robar. El reino de Dios es incorruptible, es un reino eterno. Entonces Jesús nos dijo, hay que poner nuestro tesoro en los cielos. Hay que poner nuestra esperanza en los cielos, porque eso es lo único que va a permanecer. Eso es lo único que va a ser inmutable, inquebrantable. Eso es lo único en cual nosotros tenemos en seguridad en esta vida. Todas las otras cosas están destinadas de una manera o la otra a fallar. Están destinados de una manera o la otra a ser sacudidas. Posiblemente no este día o no mañana, y no de que queremos ver la sociedad caer o el mundo caer, pero la Biblia nos ha dicho claramente que estas cosas han sido destinadas para ser sacudidas, para ser movidas. Pero solamente el reino de Dios es permanente. En este pasaje, el autor del libro de Hebreos les estaba hablando a cristianos que tenían linaje judío, que no fallen y que no se atrasen de los caminos de Dios. En este libro el autor les estaba hablando a los cristianos y les estaba advirtiendo que no se aparten de este reino inmutable. Les estaba advirtiendo que no se alejen de este reino inmutable. Este reino que no va a ser sacudido. Y posiblemente esta noche nosotros pensamos
Si el reino de Jesucristo es un reino que no va a poder ser sacudido y movido, ¿por qué la tentación de alejarse del reino de Dios? Y en realidad la respuesta es compleja y no es simple, pero sabemos que en realidad vivir para Dios no es algo fácil. Sabemos que una persona que quiere poner su fe en Dios tiene que ser una persona que percibe las cosas espiritual. Sabemos que una persona que quiere poner su fe en Dios tiene que valorizar las cosas de Dios más de las cosas de este mundo. Sabemos que una persona que quiere tener fe en Dios tiene que caminar conforme las palabras de Jesucristo y no conforme el mandato de esta sociedad o de la carne o de la cultura de este tiempo. En realidad, el Señor Jesús nos advirtió que en este mundo íbamos a tener tribulación. Él mismo nos dijo que el pueblo los iba a odiar porque lo odiaron a Él. Él mismo nos advirtió que no seríamos aceptados porque este mundo no lo aceptó a Él. Entonces, cuando estos cristianos se convirtieron a la fe en Cristo Jesús, posiblemente unos perdieron familiares, posiblemente unos perdieron amistades, posiblemente unos perdieron la amistad de la sociedad. Y como rechazaron a Jesús, posiblemente a ellos empezaron a sentir la gente o su pueblo que los estaba rechazando a ellos, empujándolos afuera de la comunidad. Y por eso entonces el libro de Hebreos les estaba queriendo apoyar de que sigan la lucha, de que sigan caminando este camino por Dios, que sigan caminando esta carrera por Dios sin perder la esperanza y la fe en Cristo Jesús. Entonces, fácilmente ellos sintieron el sentido de apartarse de este reino eterno por un reino más temporal. Porque la recompensa del reino eterno no es para este mundo. La recompensa para el reino eterno no es para esta vida. Fácilmente ellos sintieron que posiblemente no vale la pena vivir por Dios. No vale la pena tener fe en Dios, en Jesucristo, y caminar conforme los mandatos. Pero la Biblia nos dice claramente que el autor de Hebreos los apoyaba a ellos diciendo que corran con la paciencia la carrera que tienen adelante de ellos y que pongan sus ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe de ellos. Fácil, ellos posiblemente se apartaban de la fe en Cristo Jesús, pero el autor de Hebreos les decía: pongan sus ojos en Cristo Jesús. No va a valer la pena a fallar esta carrera y no recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros solamente para divertirnos en algo temporal. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir creyendo y confiando en la fe en Cristo Jesús. En este pasaje, el autor de Hebreos está hablando a un pueblo cristiano que tiene origen y linaje judeo. Y claramente el autor de Hebreos les trae a memoria al pueblo de Israel cuando ellos primeramente fueron liberados de Egipto. Y posiblemente ellos, como los hijos de Israel, tuvieron el sentido de apartarse del camino de Dios.
cuando primeramente Dios rescató al pueblo de Israel y los libertó de la casa de Egipto, los tomó por el mar Rojo. La Biblia nos hace saber que este pueblo de Israel, Dios los llevó por el desierto, atravesaron el mar Rojo y llegaron a aguas amargas que no podían tomar. La Biblia dice que tenían hambre, que tenían sed y que se quejaban y que no se agradecían por las cosas que Dios había hecho por ellos, y deseaban de recibir y de tener todos los placeres que tenían en Egipto. Hasta la Biblia nos da a memorizar, a recordar lo que dijeron y declararon cuando dijeron a Moisés: recordamos el pescado que comimos en Egipto libremente, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. Pero ahora nuestra alma está seca, no hay nada aparte de este maná ante nuestros ojos. El pueblo de Israel, aunque fueron liberados de Egipto, atravesaron por el mar Rojo y inmediatamente llegaron al desierto. Y las experiencias que ellos tuvieron en el desierto eran experiencias amargas, experiencias en cuales estaban llenos de hambre y de sed, y desearon regresar para atrás a Egipto, donde eran esclavos, porque tan siquiera ahí ellos se podían alimentar con las cosas temporales. Les quiero recordar esta noche, hermanos y hermanas, que el camino de Dios a veces no es fácil, porque el propósito de Dios es a enseñarnos a caminar por fe. El propósito de Dios es para enseñarnos cómo caminar en Él, en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, conforme las cosas espirituales y las cosas eternas. El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, cuando fueron libertados, tuvieron que aprender cómo caminar por fe. Dios los liberó cuando atravesaron por el mar Rojo, pero inmediatamente llegaron a aguas amargas. Claramente para el cristiano hay días amargos, y claramente para el cristiano hoy en día hay tiempos de hambre y de sed. Pero Dios les proveó a ellos el maná. Era comida de los ángeles, era comida espiritual, y les dio de beber de una roca que estaba brotando de ríos de agua viva. Este pueblo tenía que aprender cómo vivir conforme las principales y las cosas espirituales que pertenecen al reino de Dios. No es fácil aprender cosas nuevas en Dios. No es fácil aprender cómo ser una persona espiritual en Dios. No es fácil de aprender cómo vivir conforme el mandamiento o la palabra de Dios. Ellos fácilmente clamaban por el pan que se comía con la boca. Ellos fácilmente clamaban por la seguridad que sentían en la carne. Y cuando llegaron al lugar de libertad, ellos clamaron por Egipto porque no querían seguir caminando la carrera que Dios les había dado para ellos en el desierto. Tristemente, Israel en el desierto rechazó a la voz de Dios porque las condiciones no eran agradables. Hermanos y hermanas, tenemos que inclinar nuestros corazones a oír la voz de Dios. No importa si las circunstancias sean agradables o no. Es fácil vivir conforme el pan
Pero la Biblia nos ha mandado que el hombre no vivirá por pan solamente, pero por toda palabra que viene de la boca de Dios. No somos solamente como los animales que comen un día y pasan el otro día. Somos creados conforme a la imagen de Dios. Somos creados para reflejar la gloria de Dios en nosotros. Tenemos que aprender de Dios conforme su palabra, cómo caminar en sus caminos, cómo caminar conforme sus deseos, y Él nos enseña conforme su espíritu. Un padre toma la responsabilidad de enseñar a un hijo. Un padre toma la responsabilidad de enseñar a una hija conforme las cosas de su cultura, conforme las cosas de su casa y de su historia o linaje personal. Un padre o madre toman el tiempo para crear a sus niños y prepararlos. Y cuando viene el tiempo de necesidad, aún les dan disciplina. La Biblia nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo a que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La Biblia nos dice que como igualmente nosotros aceptamos la disciplina de un padre o madre, ¿cómo no vamos a aceptar la disciplina de Dios? La disciplina de Dios muchas veces viene por pruebas y por tribulaciones, así como las pruebas que les cayeron sobre el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Eran la manera en cual Dios les estaba disciplinando a ellos, para que ellos aprendan a tener fe en Dios, para que ellos aprendan a tener confianza en Dios, del que Él los iba a guiar. Ellos tenían que aprender que Dios los iba a proveer para ellos la comida y el agua y la ropa, aunque estaban en un desierto y no en un lugar donde corría el río de Egipto. Ellos tenían que aprender cómo caminar conforme a la palabra de Dios. Pero esta forma de disciplina, el pueblo de Israel rechazó. Hermanos y hermanas, a veces los tiempos en cual nuestras almas y nuestras mentes, nuestras emociones, a veces las circunstancias por cual nosotros pasamos son pruebas fuertes. Y a veces sea pruebas por medio de la mano de hombre o sea pruebas por la mano de Dios. Tenemos que aprender a tener una mente espiritual para percibir y para ver las cosas de Dios en toda circunstancia. Es fácil declarar lo que uno ve. Es fácil declamarse conforme las cosas que uno ve y lo que uno siente con su mano. Pero es más difícil declarar las cosas que uno no ve y declarar confianza en Dios cuando las circunstancias no la apoya a uno. Pero a veces nuestra fe tiene que ser tratada. A veces nuestra fe pasa por pruebas para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe crezca. Tristemente, el pueblo de Israel rechazó la voz de Dios cuando estaban en el desierto. La Biblia nos dice que en el tiempo en cual ellos estaban en el desierto, la voz de Dios conmovió la tierra. Dice la Biblia que cuando Dios
llegó a la montaña donde Moisés recibió la ley. Ellos se acercaron a una montaña que no se podía palpar y que ardía en fuego, la oscuridad y las tinieblas y la tempestad, el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o acetada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En este tiempo en cual la tierra fue conmovida, era el tiempo en cual la presencia de Dios se bajó al monte donde estaba Moisés, y enfrente del pueblo de Israel el poder y la presencia de Dios estaba en ese monte. Pero era algo tan terrible que conmovía no solamente la tierra, pero los corazones del hombre y las mentes de los hombres. La gente fallaba a ver una mirada tan grande de Dios, el fuego, el sonido, la tempestad. Aún Moisés confesó estar espantado y temblaba. Pero cuando esa voz habló, el pueblo de Israel rápidamente dejó la voz de Dios y en vez prefirieron adorar a una imagen de un animal. El pueblo de Israel prefirió adorar a un Dios falso conforme a la idolatría. Déjales digo que a veces cuando las cosas son conmovidas en la tierra por la presencia de Dios, es más fácil a veces tener fe en idolatría o en cosas que no se mueven o en cosas que no están vivas. Pero Dios es un Dios vivo. Él va a tocar a la gente. Su presencia se va a mover en la tierra. Su presencia se va a mover en los corazones del hombre. Y la presencia de Dios le va a demandar a los hombres igualmente de ellos. Pero Israel no estaba interesado en un Dios vivo, en un Dios que hablaba. Cuando llegaron al río Jordán, en vez de entrar a la tierra prometida, que corría con leche y miel, dijeron a Moisés una vez más: deseamos la tierra de Egipto y no lo que Dios tiene para nosotros. Ahora estamos hablando de tiempos antiguos. Estamos hablando de tiempos antiguos en cual Moisés y el pueblo de Israel decidieron de regresarse y apartarse del camino de Dios. Cuando la voz conmovió la tierra, ellos no quisieron caminar en el camino de Dios. Entonces la Biblia nos dice que esa generación Dios no permitió que entraran a la tierra prometida. Entonces cayeron en el desierto hasta que los huesos se hicieron blancos por la pesadilla del sol. En el libro de Hebreos, el autor les está diciendo a estos judíos que se han convertido al cristianismo, que no se aparten como sus padres se apartaron en esos días a la voz de Dios. En este libro el autor de Hebreos nos dice: los cristianos no se aparten de la voz de Dios, porque la primera vez que Dios habló se conmovió la tierra. Pero este autor nos hace saber: aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El autor de Hebreos nos hace saber que la voz de Dios que habla hoy en este día es más poderosa que la voz que habló en el tiempo de Moisés.
La voz que conmovió la tierra en el tiempo de Moisés, hoy en este día está conmoviendo no solamente la tierra, pero está conmoviendo igualmente los cielos. Les quiero decir que por medio de Jesucristo, la Biblia nos hace saber que Jesucristo era el Moisés y el profeta prometido a la humanidad. Y Él vino a liberarnos no solamente de Egipto, pero Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de las cosas mundiales. Y cuando nosotros caminamos por atrás de Jesús, caminamos por fe. Y nuestros caminos a veces, igual como el pueblo de Israel, llegamos a aguas amargas. Posiblemente estamos hambriados y tenemos sed, pero no nos vamos a trazar estos caminos. No nos vamos a volver para atrás del camino de Jesús, porque el camino de Jesús nos va a llevar a un monte más poderoso que el monte que Juan Moisés llevó al pueblo de Israel. Este Jesucristo nos está llevando a un lugar eterno, a un reino poderoso, un reino inquebrantable e inmutable, que no va a ser sacudido o movido por ninguna cosa. El Señor Jesús nos está llevando a una tierra prometida, aún más mejor, donde ahí no se va a corruptir las cosas eternas, donde no se van a robar de ahí las cosas eternas. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, a una vida más mejor, a un monte más mejor, a una vida más abundante. Dice la Biblia que Jesús vino a librar a su pueblo del pecado. Déjales digo que posiblemente tú no te sientes un esclavo en este mundo, pero no seas ciego. Toda persona que peca es un esclavo al pecado. No importa qué poco o qué tan grande, nosotros necesitamos ser liberados de esta casa de pecado, de esta pesadumbre que del pecado y el dolor del pecado y la angustia del pecado. Por ese propósito vino Jesucristo. Él vino para morir por nuestros pecados en la cruz. Y cuando Él fue sepultado, Él en la resurrección vino para atrás a la vida para proclamar y para hacer saber a todo mundo que Él no solamente ha conquistado el pecado, Él ha conquistado el pecado y el resultado del pecado, que es la muerte. Pero cuando se conmovió los cielos con este hombre, cuando se conmovió la tierra, fácilmente podemos ver que en el monte en cual Moisés recibió los 10 mandamientos, se conmovió la tierra. Pero con este hombre Jesús, no solamente se sacudió la tierra, sino se sacudió los cielos. Cuando Jesús, dice la Biblia, cuando Él resucitó de los muertos, dice en Hebreos, que por tanto Él se hizo un sumo sacerdote y traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces retengamos nuestra profesión. Dice la Biblia, porque en esto Cristo, Él entró al santuario hecho no por los hombres, que era una figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros antes de Dios. Cuando Jesucristo resucitó, Él traspasó los cielos. Él conmovió los cielos con su presencia, sacudió los cielos, porque era la primera vez que los cielos había recibido un hombre nacido de una mujer que había morido y resucitado, y lo recibieron los cielos a Él para entrar a la presencia del Dios Todopoderoso.
Y Jesucristo, en traspasando los cielos, la Biblia le pone a Él el honor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que toda rodilla vaya a declarar con la boca, para que cada persona declare con su boca que Jesús es el Señor, y toda rodilla se va a doblar a este Señor. Sabes que Moisés se subió a una montaña terrenal, pero Jesús se subió al monte de Dios que está en los cielos. Traspasando Él los cielos, Él fue digno de entrar a la presencia de Dios. Y Él entró al monte de Dios que está en los cielos, y Él recibió para nosotros una mejor ley, un mejor mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que nos quieramos unos a otros como Él nos ha querido. El mandamiento de Él está más lleno de gracia y de verdad y de misericordia. Entonces la Biblia nos dice en que, siguiendo a Jesús, que vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto. Este hombre Jesús nos ha permitido a traspasar los cielos, y por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos nosotros recibir misericordia y perdón de nuestros pecados. Por medio de la obra de Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos al monte de Dios. No como el tiempo de Moisés, donde la gente temblaba y estaba asustada. No como en el tiempo de Moisés, que nadie podía tocar esa montaña. No como el tiempo de Moisés, lleno de tempestad, y el sonido de la voz que hablaba en ese tiempo como trompeta, que asustaba a la gente y no lo podían aguantar. Ahora Dios, dice la Biblia, ha conmovido los cielos. Los cielos se han abierto para ti y para mí. Los cielos han abierto la puerta para que tú y yo podamos oír la voz que nuestra alma ha esperado a oír desde el principio. La voz de Jesucristo, el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne para ti y para mí, para que podamos recibir la verdad y la gracia de Dios. En Jesucristo nos podemos acercar al monte de Sión, nos podemos acercar a la ciudad del Dios vivo, al Jerusalén celestial. Entonces yo les digo a ustedes, si Jesús los ha hecho libre a ustedes, entonces libres están. Si Jesús los ha perdonado, ¿quién los va a acusar a ustedes? Todo en el mundo va a ser sacudido, y aún los hombres van a fallar, y aún los cuerpos celestiales van a fallar, pero el reino de Jesucristo es permanente en los cielos como la tierra. Entonces hágase la voluntad de Dios aquí en la tierra como en los cielos, porque Cristo Jesús declara planamente el amor de Dios, el mandamiento de Dios, para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Entonces la Biblia nos dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, hay que tener gratitud. Nadie puede
llegar a los cielos por medio de obras, por medio de su propia justicia. Nadie puede recibir este reino aparte de la sangre de Cristo Jesús. Nadie puede acercarse a este monte aparte de fe en Cristo Jesús. No ponga su fe en las cosas que se van a corruptir en este mundo. No ponga su fe en las cosas hechas de manos de hombre, y no ponga su fe en cosas que no pueden hablar, cosas hechas de madera, hechos de plata y de oro, que no se pueden mover y no pueden oír y no pueden hablar. Ponga su fe en Cristo Jesús, porque Él puede oír y Él puede hablar y Él se puede mover. Él vino, el Verbo manifestado en la carne, para caminar entre nosotros, para ayudar nuestras necesidades físicamente, emocionalmente, mentalmente, para sanarnos a nosotros físicamente y espiritualmente. Este Jesucristo hizo lo que un hombre no había hecho anteriormente. Conquistó el pecado, la muerte, y subió a los cielos, traspasando el velo de los cielos, y se sentó a la diestra de Dios con todo poder, para que ahora todo hombre en la tierra y todas cosas en los cielos tengan que declarar que Él es el Cristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Solamente por fe podemos ser salvos, y solamente por fe en Cristo Jesús. Nadie puede ganarse esta obra, esta recompensa en sí mismo. Somos salvos por conforme la gracia de Dios, por fe. A nosotros solamente nos queda a dar gracias y tener gratitud. Cada día levántese con gratitud por las cosas no solamente de este mundo, pero las cosas que Dios libremente les ha dado a ustedes. Abra sus ojos para que usted pueda ver las promesas espirituales. Abra sus ojos para que usted pueda ver las cosas que Cristo Jesús le ha dado a usted. Cosas espirituales en los cielos, cosas espirituales para que usted pueda recibir una vida abundante, una vida en Cristo Jesús. Entonces la Biblia nos dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos en cual realmente no sabemos lo que ha de pasar, hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Les apoyo y les ruego que pongan su fe en Cristo Jesús. Por esa misma fe, el corazón le da gratitud a Dios. Por esa misma fe, el corazón confiesa sus pecados a Dios. Por esa misma fe, usted puede alabar a Dios. Es por esa fe que somos bautizados. Es por esa fe que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Es por esa fe que el corazón es convertido y se arrepiente de los errores y la maldad que nos plaga a nosotros desde el principio de nuestros días. Es por esa fe por cual nosotros podemos declarar que tenemos una esperanza no en esta tierra, pero tenemos una esperanza en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, en la nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar en compañía de millares de ángeles,
en la presencia de Jesucristo. Yo les invito a donde ustedes estén en esta noche. No solamente celebren hoy este día de Pascua, la resurrección de Cristo Jesús, pero celebren hoy y mañana la vida que Dios les ha dado a ustedes, la vida que ustedes puedan vivir. Entonces no se aparten de su fe, no se aparten de los caminos de Dios. Como dice la Biblia, por tanto, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es tiempo hoy de tratar de obtener tantas cosas en esta vida que rápida viene, rápida ha venido y rápida se va a ir. Hay que disponernos de los pesos de esta vida que vienen con mucha angustia y los pecados que causan tanto dolor, y hay que enfocarnos a poner nuestros ojos a Jesús para que corramos con paciencia esta carrera que tenemos adelante de nosotros, para llegar a nuestro fin, para participar a este reino de Dios que nunca va a ser sacudido y movido. Hay que caminar por fe en Cristo Jesús. Yo les invito a oración donde ustedes estén esta noche. Señor Jesús, a ti te damos gracia, a ti declaramos que tú eres Rey y Señor de señores, solamente que no hay nadie aparte de ti. Tú solo has ganado contra las potestades del mundo, contra las obras del pecado y contra la muerte, y tú solamente eres sentado en los cielos como Rey. A ti te damos la honra y la gloria. Te pedimos a nuestros corazones que recibamos la fortaleza que viene por medio de tu palabra para nosotros. Una palabra buena, llena de vida abundante para nosotros. Una palabra que fortaleza nuestro corazón, para que tengamos fe en caminar en ti y en nada más. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a seguir caminando en ti. No es tiempo de atrasarnos. A ti te damos la honra y la gloria. Donde ustedes estén, por esta fe que ustedes han recibido, ustedes por esta fe pueden ser bautizados. Por esta fe ustedes pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo en fuego, para que su alma reciba la experiencia que Jesucristo nos ha dado para tener una vida aquí en este mundo con esperanza, con gozo y amor. Dios los bendiga esta noche a ustedes.